días, chicos. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, iniciemos con la sesión del día de hoy. Bien, nada más retomando un poquito lo que vimos el día de ayer. El día de ayer vimos las propiedades de los líquidos, empezamos a ver las propiedades de los líquidos y el día de ayer vimos dos, que fue la fuerza de cohesión, que recordando es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia, ¿sale? Y también vimos la propiedad de adherencia, que es la fuerza de atracción que mantiene unidas las moléculas de dos sustancias diferentes, ¿sale? Y que dijimos que normalmente los líquidos se adhieren a los sólidos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con otra propiedad que se llama viscosidad, que muy posiblemente esta palabra pues estemos relacionados con ella o ya tengamos una idea de a qué se refiere con viscosidad, ¿sale? ¿Quién apoya leyendo la definición, por favor? Yo, Por favor. definición, es la resistencia que opone o presenta un líquido a fluir. ¿Sale? Cuando un líquido se mueve, se desplaza, se dice que ese líquido está fluyendo o que fluye, ¿sale? Entonces, la viscosidad es la resistencia que opone o que presenta un líquido a fluir, a moverse. Es decir, qué tan rápido o qué tan despacio, por decirlo de alguna manera, se va a desplazar ese líquido. ¿Cómo lo podemos observar? Por ejemplo, aquí tenemos una superficie plana en el cual se están dejando caer dos líquidos, ¿sale? En este lado es agua y de este lado es miel, ¿sale? Entonces, ¿cuál de los dos podemos apreciar que se desplaza o que fluye con mayor facilidad? ¿El agua o la miel? El agua, El agua. efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que el agua es menos viscoso o tiene una menor viscosidad o tiene una menor resistencia a fluir en comparación con la miel, ¿sale? La miel, por lo tanto, podemos decir que es más viscoso o que presenta una mayor resistencia a fluir. De hecho, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de miel, en donde, de hecho, cuando nosotros la vaciamos hacia algún otro frasco o algún alimento que vamos a consumir, vemos que tarda como mucho en bajar y es por la viscosidad, ¿sale? De hecho, cuando tenemos un tarro de miel o un frasco con miel que ya lleva mucho tiempo que no lo utilizamos, ¿qué es lo que nosotros podemos observar con esa miel cuando la vamos a utilizar? Se hace como dura, ¿no? Ajá, como que se seca. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder volver a utilizar esa miel? Batirla o moverle. Ponerla en calor. Batirla o moverla, pero también funciona calentándola, ¿sale? Ya sea metiéndola tantito al microondas o en un recipiente con agua caliente, se calienta la miel y entonces es más fácil poderla utilizar, poderla servir o poderla verter en algún otro recipiente, ¿sale? Entonces, ese es algo particular de la viscosidad. La viscosidad puede cambiar con la temperatura, ¿sale? La viscosidad puede variar con la temperatura. Entonces puede ser que un líquido, su viscosidad cambie si aumentamos o disminuimos su temperatura. El caso concreto como el de la miel, su viscosidad de la miel disminuye si aumentamos la temperatura. ¿Sale?
¿Dudas hasta aquí? Ninguno. Ok, bien. Después tenemos algo llamado tensión superficial. ¿Sale? ¿Quién me apoya leyendo la definición, por favor? Adelante, Betsabe. Definición es la tensión superficial, hace que la superficie de un líquido se comporte como una finísima membrana elástica. Ok, dice que la tensión superficial hace que la superficie, bueno, aquí también hay un pequeño error, superficie de un líquido se comporte como una finísima membrana elástica. ¿Qué quiere decir eso o cómo lo podemos observar? Es gracias a que, por ejemplo, los mosquitos se puedan parar sobre el agua. Si ustedes han observado, cuando llueve y se hacen unos pequeños charcos, hay muchos mosquitos alrededor de esos charcos y podemos apreciar que los mosquitos se pueden parar sobre el agua sin hundirse. Gracias a qué sucede eso, a la tensión superficial, podemos ver en donde se encuentran cada una de las patas, como que se hacen unos pequeños hoyitos, eh, es donde está parado el mosquito sobre el agua, y entonces gracias a esa tensión superficial es que el mosquito puede pararse sobre el agua, sobre la superficie del agua. También gracias a la tensión superficial podemos hacer un pequeño experimento que igual si en un rato que no tengan que hacer, lo quieren intentar, pueden hacerlo. Tenemos un recipiente con agua y sobre ese recipiente con agua en la superficie nosotros podemos colocar un clip y ese clip va a quedar justamente en la superficie de ese líquido, en este caso del agua. Y otro ejemplo es, vemos cuando están los nadadores, que por ejemplo este nadador va saliendo hacia la superficie, vemos esta pequeña capa que se le está formando, es gracias a esa tensión superficial, es esa pequeña membrana que se queda en la superficie del líquido. Eh, Poniendo un caso muchísimo muy práctico, es por ejemplo cuando se le forma la nata a la leche. Ya ven que cuando se hierve la leche y se deja ahí reposando, si regresamos más tarde, vamos a ver que en la superficie de ese recipiente con leche vamos a encontrar la nata. Hagan de cuenta que todos los líquidos tienen esa pequeña membrana que se queda en la superficie del líquido y a eso se le llama tensión superficial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Ok. Después tenemos otra propiedad que se llama capilaridad. ¿Quién me ayuda leyendo la definición, por favor? Se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados, casi de diamante de un cabello, llamados capilares. Ok. La capilaridad va a ser esa propiedad que tienen los líquidos para subir a través de los sólidos por tubos muy delgados, que aquí lo menciona que son casi del diámetro de un cabello. Por eso se le llama a esa propiedad capilaridad. Ese fenómeno en donde se presenta, pues es el fenómeno de cómo las plantas absorben el agua. ¿Sale? El agua de las plantas es absorbida a través de la raíz y de la raíz se encuentra en la parte de hasta abajo de la planta. Entonces, esa agua es absorbida por la raíz y va subiendo poco a poco hasta llegar a la flor. Entonces, es de esa, por el método de capilaridad o por la propiedad de capilaridad, es como las plantas absorben el agua. Y aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos un terrón de azúcar que son azúcar que viene en cubitos. Si nosotros le acercamos o colocamos ese terrón de azúcar sobre un líquido, vamos a notar que ese líquido va a empezar a subir a través del terrón de azúcar, como que lo empieza a absorber, ¿sale? Y es debido a esa propiedad llamada capilaridad. Podemos también hacer otro pequeño experimento
utilizando esa propiedad de capilaridad, en el cual nosotros podemos cambiar el color a las flores, ¿sale? Si ustedes observan, aquí tenemos 5 flores, que cada una de ellas está en un vaso, pero el agua en donde se encuentra está pintada, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros alcanzamos a apreciar en las flores? Que esas flores, ¿qué pasó? Se le va yendo el color. ¿Absorbirán el color? Absorben el color, efectivamente. Es lo que les comentaba, como las flores absorben el agua a través de la raíz y estaba subiendo poco a poco hasta llegar a la flor, aquí podemos observar ese principio. Esta flor inicialmente era blanca, al absorber el agua amarilla, entonces después se convierte en color amarillo. La que visiblemente se ve mejor es la de color azul, esa ya se ve más pigmentada, más coloreada, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok, No, maestro. bien. Después tenemos una propiedad que se llama densidad, ¿sale? La densidad, bueno, la podemos definir como la masa por unidad de volumen, pero en sí, ¿qué es la densidad? La densidad es la que nos va a indicar, bueno, primero, esta densidad se encuentra o la podemos encontrar tanto en los líquidos como en los sólidos. Los líquidos también poseen una densidad, pero los sólidos también poseen una densidad, ¿sale? Esta propiedad no es exclusivamente de los líquidos, sino también la podemos encontrar en los sólidos. Ahora, esta propiedad nos va a indicar de cierta manera qué tan pesado es un líquido con otro o qué tan pesado es un cuerpo con otro. Ejemplo, ¿alguna vez han combinado o han mezclado agua y aceite? Sí, Sí, maestro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se separan, profe? Se separan Se, el agua y el aceite. se separan, podemos observar, aunque de momento o a la hora de servir los dos en un recipiente, podemos notar que se mezclan, después de algún momento se van a separar, vamos a poder encontrar o vamos a poder distinguir dónde se encuentra el aceite y dónde se encuentra el agua, ¿sale? Y aunque lo volvamos a mezclar, después de un tiempo se vuelven a separar. Ahora, ¿cuál de los dos queda abajo? ¿El agua o el aceite? el agua. El agua. El agua. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese ejemplo, el agua tiene una mayor densidad que el aceite. Quiere decir que el agua, por decirlo de alguna manera, es más pesado que el aceite y por eso se queda en el fondo del recipiente. ¿Sale? Es el que no se puedan combinar el agua y el aceite es debido a que los dos tienen densidades diferentes. Quien se va al fondo es quien tiene mayor densidad, quien permanece arriba es quien tiene menor densidad. ¿Sale? Otro ejemplo de ello es en cuando tenemos un río que desemboca, los ríos, la mayoría de ellos desembocan en el mar. ¿El agua de los ríos es agua dulce o agua salada? Dulce. Dulce. Y el agua del mar es agua salada. Entonces, en algún momento donde se llega a juntar un río y un mar, tenemos agua dulce y agua salada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esas dos aguas no se van a juntar. De hecho, hay unos puntos donde convergen tanto un río como un mar y vamos a poder apreciar que esas dos aguas no se juntan, no se mezclan, porque tienen diferentes densidades, ¿sale? El agua dulce tiene una densidad menor, y el agua el agua salada tiene una densidad mayor. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque tienen unos tonos de azul diferentes. Entonces vamos a poder perfectamente identificar dónde se encuentra el agua dulce y dónde se encuentra el agua salada. ¿Sale? Eso es con respecto a los líquidos, pero les repito, también los sólidos presentan la propiedad de densidad y, por ejemplo, si los combinamos
con los líquidos, también vamos a poder notar la diferencia de densidades. ¿De qué está hecho un cubo de hielo? De agua. De agua. Ahora, ¿qué pasa si yo me sirvo agua en un vaso y le agrego un cubo de hielo? ¿Qué pasa con ese cubo de hielo? El El hielo hielo se va derritiendo. Ok, pero antes de que se derrita, queda hasta arriba. queda hasta arriba, queda flotando, ¿sale? Entonces ahora, ¿qué es lo que me está indicando eso? Que tienen diferentes densidades, que el hielo se queda flotando en la superficie o hasta arriba del líquido porque tiene diferente densidad, ¿sale? Que la del agua. Tiene una menor densidad. El agua es más densa y el hielo tiene una menor densidad, por eso se queda en la superficie. Ahora, ¿qué pasaría si yo a ese mismo vaso con agua que tiene un hielo, le agrego una piedra chiquitita? ¿Qué va a pasar con esa piedra? Se va al Se va fondo. al fondo. Se va al fondo, se va a hundir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la piedra tiene una mayor densidad, tanto que el agua como que el hielo. ¿Sale? Entonces, la densidad también es la que de cierta manera me va a poder indicar si un sólido podrá flotar o no, o se hundirá en un líquido. Si el sólido flota en un líquido, quiere decir que ese sólido tiene una menor densidad. Si el sólido se hunde en el líquido, quiere decir entonces que tiene una mayor densidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Ok. No, maestro. Ahora, esta densidad se puede No, maestro. calcular. Ok, esta densidad se puede calcular. Si dice que se define como la masa por unidad de volumen, ¿qué necesitaríamos para poderla calcular? ¿El peso? ¿El peso? No. ¿Qué sería? ¿Volumen? Ok, una de ellas efectivamente es el volumen. ¿Y qué será la otra? La masa. La masa. ¿Sale? Recordemos que masa y peso no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Entonces, para calcular la densidad necesitamos la masa y necesitamos el volumen. Ahora, entonces la densidad la voy a representar con la letra griega rho, ¿sale? Aquí nosotros la vamos a, o la vamos a representar como una P en cursiva, pero, les repito, es la letra griega Rho, ¿sale? Si ustedes la buscan o en la computadora la van a ver como una P minúscula, ¿sale? Entonces, esa va a ser la densidad. Y entonces, ¿cómo la voy a calcular? Simplemente dividiendo la masa entre el volumen, ¿sale? De esta forma voy a poder calcular la densidad. Y entonces aquí tenemos que Rho va a ser densidad, M es la masa y B es el volumen, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Oh, ok, ahora, ¿qué unidades vamos a utilizar para expresar el volumen? ¿Centímetros o metros? ¿Centímetros o metros? No, bueno, le hace falta algo. El volumen vamos a utilizar unidades del sistema internacional. Entonces el volumen, sus unidades son los metros cúbicos, ¿sale? Por ejemplo, el volumen se los pueden dar en centímetros cúbicos, en mililitros, en litros, pero cualquiera de esas unidades hay que convertirlas a metros cúbicos, ¿sale? Ahora, ¿qué unidades tiene la masa?
Kilogramos. Kilogramos, muy bien. ¿Sale? Entonces tenemos que para la masa serán kilogramos. Igual, la masa se las pueden dar expresada en gramos, en toneladas, en libras, pero eso hay que entonces hacer la conversión a kilogramos. ¿Sale? Y entonces, si nosotros relacionamos estas unidades con esta fórmula, ¿qué unidades vamos a tener para la densidad? Kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos, muy bien, kilogramos sobre metro cúbico, ¿sale? Entonces, las unidades para la densidad van a ser kilogramos sobre metro cúbico. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ok. No, profe. Ahora pasamos con la siguiente propiedad que se llama peso específico. Y el peso específico nos dice que es la relación entre el peso y el volumen de una sustancia. Entonces, ¿qué creen que necesitemos para calcular el peso específico? ¿La masa o el volumen? Ok, el volumen, sí, porque aquí me lo está diciendo. ¿Y qué otra cosa? El peso. El peso, aquí sí es el peso, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a representar el peso específico con la letra P mayúscula y la letra E minúscula, ¿sale? Por ahí en algunos otros libros o en algunas otras páginas o algo así, la van a encontrar con un símbolo de este tipo, ¿sale? A eso se refiere el peso específico. Entonces, quedamos que el peso específico va a ser peso entre volumen, ¿sale? Ahora, donde PE es el peso específico y donde P es el peso y B es el volumen. Ahora, ¿qué unidades va a tener el volumen? ¿Metros cúbicos? Metros cúbicos, muy bien. Ahora, ¿qué unidades va a tener el peso? ¿Kilogramos? No, esa es la masa. ¿Miligramos? ¿Cuál? ¿Miligramos? Otra vez no te escuché, perdón. ¿Miligramos? No, miligramos no. Recuerden que el peso es una fuerza, entonces, ¿qué unidades tienen la fuerza? Empieza con N. Son los ¿Newton? Newtons, ¿sale? Entonces aquí el peso será con newtons. Y entonces, de acuerdo, o si relacionamos las unidades con la fórmula, ¿qué unidades va a tener el peso específico? Newton sobre metros cúbicos. Newtons sobre metros cúbicos. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, ahora, nosotros tenemos que la fórmula del peso específico es peso entre volumen, pero ¿alguien se acuerda cómo se calcula el peso? ¿Masa por volumen? No, sí se ocupa la masa, pero no es por volumen.
¿Masa por qué? Densidad, ¿no es cierto? No, ¿sale? El peso lo vamos a calcular por masa por gravedad. ¿Sale? Aquí les voy a poner arriba. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces lo que voy a hacer es que este peso lo voy a sustituir en esta fórmula. Entonces ahora en lugar de escribir la P de peso, voy a escribir masa por gravedad. ¿Sale? Ahora, si yo divido esta masa entre el volumen, ¿qué obtengo? ¿El peso específico? No, masa entre volumen. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Densidad. Densidad. ¿Sale? Entonces ahora yo puedo sustituir esta masa y este volumen por la densidad. Y entonces esto es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, otra forma de calcular el peso específico es densidad por gravedad. ¿Sale? Entonces, para el peso específico vamos a tener dos fórmulas. Una de ellas puede ser peso entre volumen o la otra puede ser densidad por gravedad. ¿Sale? ¿Cuál vamos a ocupar? Pues dependiendo de los datos que nosotros tengamos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es resolver dos ejemplos, ¿sale? Para calcular ya sea la densidad o el peso específico o las dos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 0.5 kilogramos de alcohol etílico que ocupan un volumen de 0.000633 metros cúbicos. Calcular la densidad y el peso específico, ¿sale? Entonces, podemos iniciar colocando nuestros datos. Nuestros datos son que tenemos una masa de 0.5 kilogramos y aquí la otra cosa que nos está dando es el volumen, ¿sale? El volumen es de 0.000633 metros cúbicos. Lo que me pide calcular es la densidad y me pide calcular el peso específico. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Aquí como nosotros ya tenemos unidades de kilogramos y de metros cúbicos, entonces ya no es necesario hacer alguna conversión de unidades. ¿Sale? Entonces, ¿qué calculamos primero? ¿La densidad o el peso específico? Densidad. Ok. La densidad. La densidad tenemos que es masa entre volumen. Entonces, como nosotros ya tenemos esos dos datos, simplemente sustituimos los valores en la forma. Densidad es igual a 0.5 kilogramos entre 0.000633 metros cúbicos. Simplemente hacemos la división y me da 0.5 entre 0.633. Me da una densidad de 789.88 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? Y ahí entonces ya tendríamos nuestro primer resultado que nos están pidiendo. ¿Dudas? No, profesor. Ok, ahora, nos hace falta calcular el peso específico. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para el peso específico? Tenemos dos. Peso entre volumen o tenemos densidad por gravedad. ¿Cuál quieren que utilicemos? ¿La primera o la segunda?
Gravedad. ¿Cuál? Gravedad, maestro. Ok, podemos ocupar la segunda. Dice entonces que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Por qué podemos ocupar esta? Porque es más fácil. Porque en primera, pues ya conocemos la densidad. La densidad es la que acabamos de obtener. Y ahora, ¿cuánto vale la gravedad? 9.81. 9.81. Sí, dime, Karen, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, solo quería decir que era 9.81, pero ya lo dijo mi compañera. Ok, gracias. Entonces tenemos que el peso específico es igual a la densidad. eh, a la densidad que son 789.88 por la gravedad que son 9.81. ¿Sale? Entonces simplemente hacemos la multiplicación. 789.88 por 9.81 y el resultado me da de peso específico, lo voy a escribir aquí abajo, 7.748.72. Quedamos que sus unidades van a ser Newton sobre metro cúbico. ¿Sale? Y de esa manera resolvimos el problema. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. No. Ok. Ok. Bueno, ¿le puedo cambiar de hoja? Espéreme Sí. tantito, maestro. Ah, ok, ok. Ya, maestro. Sale. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sale? Tenemos aquí, dice, la masa de un lingote de oro es de 12.5 kilogramos. Si la densidad del oro, miren, aquí voy a acercar, esta es la letra griega Rho. ¿Sale? Si se dan cuenta, se parece o es muy similar a una P. ¿Sale? Pero como nosotros a la hora de estar escribiendo a mano, ya tenemos varias P, por eso hacemos como una especie de P cursiva. ¿Sale? Entonces tenemos, si la densidad del oro es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuál es el volumen del lingote de oro expresado en metros cúbicos y en litros? ¿Sale? Entonces aquí ya estamos, ya nos dan la densidad, ahora lo que nos piden es el volumen. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer es registrar nuestros datos. Tenemos nuestros datos y tenemos la masa del lingote que son 12.5 kilogramos. ¿Sale? Y nos da la densidad. La densidad del oro es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que nos está pidiendo es el volumen. Ahora, primero, revisamos nuestras unidades y aquí ya tenemos en la masa kilogramos y en la densidad tenemos kilogramos sobre metro cúbico. Ya no tenemos que hacer ninguna conversión, ¿sale? Ahora, nos está pidiendo encontrar el volumen. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros podemos partir desde la fórmula de la densidad. ¿Por qué? Porque en la densidad tenemos que es masa entre volumen, ¿sale? Y ahora, de esta fórmula, nosotros ya conocemos cuánto vale la densidad, que son 19.300, y ya conocemos cuánto vale la masa, que son 12.5. ¿Qué no conocemos? No conocemos el volumen, pero es lo que nos pide encontrar, ¿sale? Entonces, para ello, vamos a realizar un despeje. ¿Cómo quedaría el despeje? Masa por densidad es igual a volumen. ¿Masa por densidad es igual a volumen? No.
¿Sale? Para hacer este tipo de despejes es algo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos la que queremos despejar aquí abajo, simplemente vamos a hacer el intercambio de esta con esta, ¿sale? Esta pasa para acá, la B va a pasar para acá, y entonces la densidad va a pasar para acá, quedándome el despeje de la siguiente manera. Volumen es igual a masa sobre densidad, ¿sale? ¿Por qué sale eso? Primero, este volumen, ¿qué está haciendo? ¿Qué operación está haciendo? Dividiendo. Dividiendo. Si yo lo paso del otro lado, lo pasaré ¿cómo? Multiplicando. Multiplicando. Entonces me quedaría algo así. Volumen por densidad es igual a masa. ¿Sale? Ahora, a quien tengo que quitar es a la densidad. ¿Qué operación está haciendo la densidad con el volumen? Multiplicando. Multiplicando. Entonces pasará dividiendo. Dividiendo. Entonces me va a quedar masa sobre densidad. ¿Sale? Entonces nos podemos ahorrar estos pasos si cuando tengamos la que queremos despejar aquí abajo, simplemente la cambiamos con la que está en este lugar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, entonces ahora ya realizamos el despeje, ya simplemente bastará con sustituir los valores para resolver. Tenemos entonces el volumen es igual a la masa, que son 12.5 kilogramos, entre la densidad, que son 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Hacemos nuestra división. 12.5 entre 19.300. Me queda, el volumen me va a quedar a 6.47 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, no, profe. Ok, ahora, nuestro resultado que obtenemos del volumen es en metros cúbicos. En el inciso A nos lo pide en metros cúbicos, entonces este ya lo tenemos. Ahora, en el inciso B nos pide el volumen, pero ahora expresado en litros. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente una conversión de unidades. ¿Sale? Esa conversión de unidades, apréndensela porque esta sí la vamos a estar ocupando mucho en el semestre, ¿sale? Primero, un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿sale? Entonces, esta es la relación que vamos a utilizar primero, que en un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces, simplemente, este valor del volumen lo acomodamos del mismo lado de los metros cúbicos, quedándonos así. Tenemos ahora 6.47 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Queremos saber cuántos litros hay. ¿Sale? Entonces, voy a acercar tantito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente este 6.47 por 10 a la menos 4 hay que multiplicarlo por el que tenemos aquí, que en este caso es 1000. ¿Sale? Entonces tenemos 6.47 por 10 a la menos 4 por 1000. El resultado que me dé lo voy a dividir entre 1. Entonces, mi resultado es de 0.647 litros. Eso es más o menos de 1 litro. Menos, ¿no? Menos. Menos, ¿sale? Son como 600 mililitros, un poquito más de medio litro.
¿sale? Pero aquí, como el resultado nos lo está pidiendo que lo expresemos en litros, entonces se queda expresado así, 0.647 litros, ¿sale? Entonces, esta por ahí vayan, hagan una pequeña nota, esta relación la van a estar ocupando para poder hacer la conversión, ya sea de metros cúbicos a litros o viceversa, de litros a metros cúbicos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, no, profesor. Ok, ¿puedo cambiarle de hoja? No, profe, espérame. Ok. Ay, ya, profe. Ok, bien, con esa parte terminamos el tema con las propiedades de los